Bienvenidos de nuevo a tuteórica.com. En este tema vamos a analizar las capacidades psicofísicas necesarias para realizar una conducción segura y los factores que pueden afectarlas. Todos podemos reconocer con facilidad que la conducción es una tarea compleja que requiere tanto habilidades motoras, destreza, coordinación, etc., como psicofísicas, memoria, atención, etc. Pero además tiene el problema añadido de que deben realizarse en un tiempo determinado y en ocasiones con una precisión milimétrica. De lo contrario, puede producirse un accidente. Por este motivo se hace imprescindible mantener estas capacidades al 100%, ya que nunca sabemos en qué momento puede suceder una situación de riesgo que puede ocasionar un siniestro. Y vamos a comenzar con las capacidades físicas. En primer lugar tenemos la vista, que es el sentido fundamental para la conducción, ya que con ella recogemos el 90% de la información. Podemos ver las señales, a otros vehículos, etc. Por esto, en caso de tener alguna deficiencia en la vista, es necesario corregirlas con lentes correctoras o con lentillas. El campo visual es todo lo que abarca nuestra vista cuando miramos a un punto fijo. Desde parados es de 180 grados, pero a medida que nos vamos moviendo se reduce. Por ejemplo, ya a 35 km por hora ese campo visual se reduciría a 104 grados. Y fijaos que a 100 ya simplemente sería de 42 grados. El campo visual también va a depender de si los estímulos que percibimos están o no en movimiento. De estarlo, el campo visual es mayor. Y también este campo visual va a depender de la distancia a la que se encuentran los estímulos. El campo visual será mayor cuanto más alejados estén. Por esto ya os dirán en vuestras clases prácticas que a la hora de conducir es fundamental mirar bien a lo lejos. De aquí se deduce que a mayor velocidad, mayor efecto túnel. Otro concepto que tenemos que tener en cuenta es la visión periférica, que es aquella que nos permite ver los objetos que se encuentran en los bordes del campo visual, como por ejemplo peatones y señales. Se ve afectada sobre todo por ciertas alteraciones de la retina y el glucoma, además de por la fatiga, somnolencia, drogas y alcohol, y también por la conducción nocturna al amanecer y al anochecer. Siguiente concepto sería el del ángulo visual. Es el ángulo que resulta al enfocar la vista en un punto determinado. Será mayor cuanto más cerca estén los objetos y viceversa. A mayor velocidad, el ángulo es más estrecho, ya que el conductor debe mirar más lejos. Y otro sentido fundamental para la conducción es el oído, ya que nos permite identificar sonidos, así como su procedencia e intensidad. Por ejemplo, una ambulancia que viene y yo no la puedo ver, puedo escuchar sus sirenas. Es por esto que queda prohibido circular con auriculares. En este punto vamos a analizar un par de conceptos sobre los que tenéis cierta dificultad, que son el tiempo de reacción y la distancia de frenado. El tiempo de reacción sería el tiempo que transcurre desde que yo veo un obstáculo hasta que decido qué hacer. Naturalmente, durante este tiempo recorreré unos metros que se denomina distancia de reacción. Y la distancia de frenado sería la distancia que recorremos desde que piso el pedal del freno hasta que el coche se detiene completamente. Si sumamos las dos, distancia de reacción más distancia de frenado, tendríamos la distancia de parada técnica. O dicho de otro modo, la distancia que recorremos desde que vemos un obstáculo hasta que el coche se detiene completamente. En los siguientes puntos vamos a analizarlos con un poquito más de detalle. El tiempo de reacción ya hemos dicho que es el tiempo que tardamos desde que percibimos un estímulo hasta que decidimos actuar. Como media es de unos 0,7 segundos. Este tiempo es muy difícil que pueda disminuir, pero sí que es fácil que aumente. Los factores que pueden hacer que aumente dicho tiempo son la edad,
aumenta con la edad, el sueño y la fatiga, el alcohol, drogas y medicamentos también hacen aumentar el tiempo de reacción, y el calor excesivo, digestiones pesadas, etc. La distancia de reacción sería la distancia que recorremos mientras reaccionamos, es decir, mientras dura el tiempo de reacción. En este caso va a depender sobre todo de la velocidad del vehículo y es independiente del estado de la calzada. Es decir, voy a recorrer exactamente los mismos metros mientras pienso si la calzada está seca o la calzada está mojada. Será lo mismo. El siguiente concepto sería la distancia de frenado. Es la distancia que recorre el vehículo desde que frenamos hasta que se detiene completamente. Esta distancia va a depender de diversos factores. En primer lugar, de la velocidad. Naturalmente, a mayor velocidad, más metros voy a tardar en detener el vehículo. De la carga. Cuanto más pesa el vehículo, más tardamos en detenerlo. También dependerá de la mecánica, como pueden ser la eficacia de los frenos, estado de los neumáticos y de la suspensión. Y por último, también dependerá del estado de la calzada. Tardaré más en detenerme en una calzada mojada que en una calzada seca. Y por último, tendríamos la distancia de parada técnica, que es el resultado de sumar la distancia de reacción más la distancia de frenado. Es decir, desde que veo el obstáculo hasta que el vehículo se detiene completamente. Aquí tenemos algunos ejemplos de distancias de parada técnica. A 50 km por hora. Mientras pienso lo que hacer, recorrería 15 metros. Y en detener el vehículo tardaría unos 12 metros y medio. En total, 27,5 metros. Vamos, que si yo voy a 50 km por hora por una ciudad, por ejemplo, como mínimo, tardaré 27 metros y medio en detener el vehículo. A 90 km por hora, la distancia de reacción serían 27 metros y la de frenado 40 metros y medio. En total, 67 metros y medio que tardaré en detener el vehículo. Y fijaos que a 120 km por hora, la distancia de detención o de parada técnica será igual a 80. Es decir, que como mínimo circulando a 120 siempre voy a emplear 80 metros para detener completamente el vehículo. Aunque ya hemos hablado en otros vídeos de la distancia frontal de seguridad, tenemos que recordar que es la distancia que debemos dejar con el vehículo que nos precede, de forma que si el de delante frena bruscamente, nos dé tiempo de detenernos sin colisionar con él. Normalmente debe ser el doble de la distancia de reacción, unos 2-3 segundos como mínimo. Y con esto terminamos este primer vídeo, recordándoos como siempre que visitéis nuestras redes sociales.